Cuando la guerra civil llegó a su fin, la palabra libertad descendió sobre Ashland, Georgia, como un concepto distante y abstracto, más presente en documentos legales y discursos políticos que en la realidad tangible de sus habitantes. La esclavitud había sido oficialmente abolida, reflejada en registros estatales y decretos gubernamentales, pero las estructuras sociales y económicas que la sostuvieron permanecían casi intactas. Los antiguos esclavos continuaban viviendo en las mismas tierras donde habían trabajado toda su vida, cultivando los mismos campos, y permanecían dependientes, de forma directa o indirecta, de las mismas familias que anteriormente ejercieron control absoluto sobre sus cuerpos, su tiempo y sus decisiones. Aunque el orden legal había cambiado, el orden social seguía marcado por el miedo, la desigualdad y una profunda resistencia a reconocer a los recién liberados como ciudadanos plenos, con derechos reales y dignidad inherente. Para muchos de estos hombres y mujeres, la libertad no llegó acompañada de protección, recursos, ni garantías concretas. No existían instituciones sólidas, ni mecanismos efectivos dispuestos a salvaguardar su seguridad o defender sus derechos. Y las autoridades locales mostraban poco interés en intervenir cuando surgían conflictos o amenazas. Así la promesa de movilidad, autonomía y dignidad personal pronto se convirtió en una paradoja peligrosa. Ahora podían desplazarse, buscar trabajo y tomar decisiones por cuenta propia. Pero cada uno de esos actos implicaba exponerse a un entorno social hostil y profundamente arraigado que no había aceptado ni integrado. El fin de la esclavitud, en lugar de ser un refugio o una liberación, la libertad los dejó visibles, vulnerables y aislados, enfrentados a un sistema que los observaba con indiferencia, desconfianza o incluso abierta hostilidad. Fue en ese contexto frágil, marcado por la incertidumbre y la tensión, donde comenzaron a producirse las primeras ausencias inexplicables. Al principio, estos hechos no despertaron alarma colectiva ni provocaron una reacción inmediata. Un hombre que no regresó a casa una noche, otro que salió hacia un camino rural y nunca llegó a su destino. Pequeños eventos que podían parecer explicables, incluso normales, en una época de desplazamientos, cambios sociales y búsqueda de nuevas oportunidades. Sin embargo, con el paso de las semanas y los meses, esas ausencias comenzaron a acumularse, formando un patrón inquietante y silencioso. Las rutinas diarias se rompían sin explicación alguna. Los nombres de aquellos hombres desaparecían lentamente de la memoria colectiva y las familias afectadas empezaban a comprender que algo mucho más profundo, oscuro y sistemático estaba ocurriendo. Aquellas primeras grietas en la vida cotidiana de Ashland no tardarían en revelar una herida social mucho más amplia, una herida que la comunidad preferiría ignorar o evitar mirar de frente durante años, permitiendo que la injusticia creciera bajo la sombra del olvido. Las desapariciones en Ashland no se manifestaron de forma abrupta, ni desencadenaron una reacción inmediata que movilizara a la comunidad o a las autoridades locales, en lugar de un evento dramático o violento que alterara el orden social. Estos episodios se fueron acumulando con una lentitud inquietante y calculada, casi como si hubieran sido diseñados para pasar inadvertidos y no despertar sospecha. No hubo una tragedia pública ni una protesta colectiva que demandara justicia o respuestas urgentes. Predominó, en cambio, un silencio persistente y una sucesión de ausencias discretas, pero constantes. Hombres que partían al amanecer con la esperanza de encontrar trabajos temporales y que jamás regresaban al caer la noche. Antiguos esclavos que acudían a emergencias o aceptaban solicitudes de ayuda en situaciones aparentemente menores, pero que desaparecían sin dejar rastro ni explicación. Si se observaban aisladamente, estos casos podían interpretarse como decisiones personales, desplazamientos voluntarios o pérdidas accidentales. Sin embargo, al analizarlos en conjunto,
comenzaron a revelar una realidad mucho más profunda, inquietante y estructural. Las familias afectadas respondían con una mezcla de cautela, miedo y resignación. Sus preguntas eran calculadas, cuidadosas, y el tono medido. Elegían con precisión las palabras para evitar levantar sospechas o enfrentar represalias directas. Por experiencia propia y colectiva, entendían que indagar demasiado podía acarrear consecuencias peligrosas, poniendo en riesgo tanto su seguridad física como la frágil estabilidad social que trataban de conservar. La incertidumbre, lejos de ser solo una carga emocional, se entrelazaba con el temor latente, y este a su vez se convertía en una resignación silenciosa que paralizaba cualquier impulso de acción. El dolor por la ausencia de un ser querido era profundo, pero aún más paralizante era la convicción de que reclamar justicia o buscar la verdad podía empeorar la situación, dada la persistencia del racismo institucional y social que aún dominaba la región. La memoria reciente de la esclavitud pesaba como una sombra ominosa. El legado de opresión, exclusión y violencia estructural continuaba vigente, y la esperanza de que la ley protegiera a quienes se atrevieran a alzar la voz se mostraba como una ilusión frágil, incluso peligrosa. Las autoridades locales se mantuvieron, desde el principio, indiferentes e inaccesibles. Las explicaciones oficiales, cuando llegaban a emitirse, eran siempre superficiales, evasivas y convenientemente diseñadas para desviar la atención y evitar conflictos. Se difundía que aquellos hombres habían huido hacia el norte, atraídos por la promesa de mejores oportunidades laborales y sociales, que habían abandonado a sus familias voluntariamente, o que simplemente habían decidido comenzar una nueva vida en otro lugar, sin notificar a nadie. Estas versiones, cómodas y funcionales, sirvieron para mantener el statu quo, ya que no exigían investigaciones profundas, ni la asunción de responsabilidad alguna por parte de las autoridades, ni de la comunidad dominante. Al convertir la desaparición en una elección personal y voluntaria, se borraba cualquier indicio de crimen o violencia estructural, y se eximía a la comunidad blanca dominante de toda responsabilidad. Así, el sistema de exclusión y silencio se preservaba intacto, sostenido por el desconocimiento interesado y la indiferencia colectiva. Con el paso del tiempo, este silencio se fue institucionalizando y convirtió en una norma social tácita, un pacto no escrito que permeaba las relaciones y dinámicas comunitarias. El miedo se enseñó y transmitió entre generaciones como una estrategia de autoprotección, inculcando la necesidad de guardar dudas y evitar preguntas incómodas que pudieran poner en riesgo la seguridad de las personas. Se asumió que ciertas verdades no debían pronunciarse. Era mejor callar para poder sobrevivir. En Ashland, la supervivencia no dependía únicamente del trabajo físico, ni de la resistencia corporal, sino también de la capacidad para no ver, no escuchar y, sobre todo, para no preguntar. Este silencio colectivo se convirtió en el terreno fértil donde las desapariciones continuaron sucediendo sin resistencia visible, consolidando así una injusticia cotidiana que, al permanecer sin nombre, denuncia ni memoria oficial, se transformó en una parte invisible, pero constante, de la vida social en la comunidad. La normalización del silencio frente a las desapariciones se transformó en una forma insidiosa de violencia estructural, invisible a simple vista pero con un impacto profundamente dañino en la vida de la comunidad afectada. Cada caso sin investigar, cada ausencia sin respuesta, contribuía a fortalecer una narrativa cruel que despojaba a esas vidas de su valor y dignidad, como si no merecieran justicia, memoria o siquiera reconocimiento. Aunque la esclavitud había sido abolida legalmente, los antiguos esclavos vivían bajo una libertad limitada, condicionada y restringida por un sistema que continuaba negándoles su plena humanidad y derechos fundamentales. Podían desplazarse, sí, pero siempre bajo la sombra de la amenaza de no ir demasiado lejos,
de no desafiar los límites impuestos por quienes aún mantenían el poder local y social. Podían buscar trabajo, pero únicamente en espacios donde la obediencia y la sumisión aseguraban su permiso para existir sin ser cuestionados. Podían hablar, pero sus palabras debían ser medidas, cuidadosas, evitando cualquier tema que pudiera despertar sospechas, conflictos o represalias violentas. Los caminos rurales que atravesaban Ashland, que deberían haber sido vías de movilidad y libertad, se convirtieron en territorios de riesgo constante. La presencia de un hombre negro en esos senderos era interpretada, en el mejor de los casos, como una posible amenaza, y en el peor, como la señal de una víctima vulnerable a la violencia, oculta y tolerada. Las interacciones con ciertas familias blancas, aquellas que detentaban el poder económico y social, generaban una inquietud latente y persistente, un miedo no pronunciado en voz alta, pero palpable, en las miradas, en los susurros y en el ambiente que impregnaba cada encuentro. A pesar de que estas verdades no quedaban registradas en documentos oficiales ni discursos públicos, el patrón era claro y evidente para quienes vivían esa realidad día tras día. La sociedad funcionaba bajo un pacto tácito de negación a no ver, no escuchar, no preguntar. Este silencio compartido se convirtió en un mecanismo sutil pero poderoso de control social, una herramienta que mantenía el orden impuesto por la supremacía blanca y protegía a los perpetradores mientras invisibilizaba a las víctimas. Esta indiferencia estructural fue la que permitió que las desapariciones se sucedieran durante años sin dejar huella oficial alguna. No hubo investigaciones públicas rigurosas, ni demandas legítimas de justicia, ni espacios para el duelo colectivo que reconociera la pérdida. Las familias que perdieron a sus seres queridos quedaron atrapadas en un luto silencioso, privado y casi invisible, sin apoyo institucional ni reconocimiento social. La memoria de esas víctimas comenzó a diluirse y desvanecerse lentamente de la historia común, quedando relegada a relatos fragmentados y recuerdos personales. Así, el olvido se volvió cómplice activo de la violencia, perpetuando un ciclo de invisibilidad y exclusión que prolongó el sufrimiento mucho tiempo después del fin formal de la esclavitud. Este silencio impuesto fue un castigo adicional, una negación continua de la justicia y la humanidad de quienes ya habían sido despojados de todo. En medio de aquel panorama, dominado por el silencio, la indiferencia y el olvido, emergió una figura cuya sensibilidad y persistencia comenzaron a desenmascarar las grietas de la historia aceptada por la comunidad. Thomas Hayes no era un hombre de poder político ni un activista reconocido, ni pertenecía a organizaciones formales con recursos o influencia. Lo que lo distinguía era una inquietud profunda y constante frente a lo que la mayoría daba por sentado o simplemente prefería ignorar para evitar conflictos o riesgos personales. Su atención se despertó a partir de fragmentos de conversaciones susurradas, rumores incompletos y nombres que reaparecían como ecos insistentes en relatos dispersos, señales de una verdad que estaba oculta bajo capas de silencio y miedo. Mientras muchos elegían olvidar o mantenerse alejados de estos temas incómodos, Thomas decidió escuchar con atención y dar espacio a esas voces que otros preferían acallar. Su método era humilde, pero valiente. Recolectaba y organizaba la información que lograba obtener, no mediante tecnología avanzada, ni con apoyo institucional, sino con simples cuadernos, donde anotaba fechas aproximadas, lugares, detalles, que para otros parecían irrelevantes o incluso peligrosos de mencionar. Su labor no era un acto público, ni una campaña visible ni ruidosa, sino un trabajo paciente, discreto y persistente, sustentado en la confianza que le brindaban las familias afectadas. Estas personas veían en Thomas a alguien que no ofrecía falsas promesas, ni juzgaba apresuradamente, sino un escucha respetuoso, que valoraba y preservaba sus relatos y emociones. Con el paso del tiempo, las notas y apuntes de Thomas
comenzaron a revelar patrones inquietantes y repetitivos. Muchas de las víctimas desaparecían en circunstancias sorprendentemente similares. Habían sido vistas por última vez transitando por caminos solitarios y poco transitados, respondiendo a llamados de emergencia que surgían en medio de la nada o interactuando con ciertas familias blancas influyentes del condado. La reiteración de estos detalles no podía ser atribuida al azar o a la casualidad. Al contrario, sugería una realidad mucho más organizada, calculada y deliberada que el simple destino incierto de hombres aislados. A través de su trabajo, Thomas logró arrojar luz sobre una red oculta de injusticia y violencia silenciosa, que el silencio colectivo y la complicidad social habían permitido perpetuar durante demasiado tiempo, manteniendo en las sombras la tragedia y la exclusión de toda una comunidad. El riesgo inherente al trabajo de Thomas Hayes fue evidente desde el inicio. Investigar y cuestionar el orden social establecido significaba desafiar un equilibrio frágil, pero poderoso, sostenido por capas entrelazadas de miedo, complicidad y silencio cómplice. Thomas comprendía que no siempre era necesaria una conspiración explícita o coordinada para que la injusticia se perpetuara. Muchas veces bastaba con la indiferencia colectiva, la pasividad de quienes preferían no involucrarse y el temor que paralizaba a las voces disidentes. En este contexto, su labor no solo implicaba buscar respuestas a preguntas incómodas, sino también enfrentarse a una estructura social que, de manera tácita, protegía a los perpetradores, al permitir que la violencia se desarrollara en las sombras, sin generar escándalos ni repercusiones visibles. Lo que Thomas descubrió era mucho más perturbador que una serie de crímenes aislados o hechos fortuitos desconectados entre sí. No se trataba de simples decisiones individuales o casualidades, sino de un mecanismo social profundamente arraigado que toleraba, facilitaba y hasta legitimaba la desaparición sistemática de aquellos hombres. La comunidad blanca dominante no se veía obligada a actuar ni intervenir, pues ese silencio era parte esencial del orden que mantenía. La libertad que a aquellos hombres les había sido otorgada en papel y en la ley no era más que una ilusión en la práctica. Su vulnerabilidad los convertía en objetivos fáciles dentro de un sistema que se negaba a reconocerlos plenamente como sujetos con derechos y dignidad. Esta doble realidad mantenía a los antiguos esclavos atrapados en una condición de libertad limitada, donde la supervivencia dependía más de la discreción, la cautela y el silencio, que de la justicia, la protección o la igualdad. A pesar de sus incansables esfuerzos, Thomas no logró llevar a nadie ante la justicia, ni desencadenar procesos legales efectivos. Las pruebas que pudo recopilar resultaban incompletas y frágiles, ya que el paso del tiempo había borrado muchas evidencias, y los testigos directos vivían sumidos en el temor, reacios a hablar abiertamente por miedo a represalias. No obstante, el trabajo de Thomas dejó un legado invaluable en la constancia documental y moral de que aquellas desapariciones no fueron accidentes aislados ni decisiones voluntarias, sino el resultado de una indiferencia profunda, sistémica y estructural. La ausencia de respuestas oficiales no fue casual ni neutral. Fue una forma silenciosa pero efectiva de violencia social que prolongó la exclusión, el sufrimiento y el olvido de toda una comunidad. La historia de Ashland trasciende la simple narración de hechos ocurridos en un pasado distante. Se erige como una advertencia profunda y vigente sobre las consecuencias devastadoras de una libertad vacía de responsabilidad social y compromiso comunitario. Cuando una sociedad elige ignorar el sufrimiento de sus miembros más vulnerables, cuando decide que el dolor ajeno no es asunto suyo, ni merece atención, está abriendo las puertas para que la violencia, en todas sus formas visibles o silenciadas, se perpetúe y repita una y otra vez a lo largo del tiempo. Esa indiferencia no es un vacío neutral ni accidental,
sin un espacio activo y fértil, donde la injusticia puede arraigarse, crecer y reproducirse sin obstáculos, alimentada por la negación, el olvido y la complicidad tácita. Recordar a los hombres que desaparecieron en Ashland no tiene el poder de devolverles la vida, ni de reparar plenamente el daño sufrido, pero cumple una función fundamental y esencial: otorgarles significado, dignidad y reconocimiento. Sus ausencias, lejos de ser vacíos, inexplicables, meras estadísticas o hechos aislados, se revelan como señales contundentes de un sistema social que falló rotundamente en protegerlos y en reconocerlos como sujetos plenos de derechos, humanidad e historia. En este sentido, la memoria se convierte en una forma tardía, pero vital de justicia, un acto de resistencia frente al olvido impuesto y una reivindicación de la verdad que se extiende hacia las generaciones presentes y futuras, para que no se repitan las injusticias del pasado. Mientras estas historias sigan siendo contadas, escuchadas y reflexionadas, el silencio cómplice que permitió que tales tragedias ocurrieran no podrá continuar operando con impunidad ni sin cuestionamientos. La voz que emerge desde el recuerdo desafía la comodidad de la indiferencia, obliga a la reflexión crítica y a la reparación moral, y sobre todo, insta a la vigilancia constante para que hechos similares no vuelvan a suceder. Ashland nos convoca a entender que la verdadera libertad no puede existir sin justicia y que la memoria colectiva, esa historia compartida y reconocida, es el pilar fundamental para sostener, proteger y construir un futuro donde el respeto y la dignidad sean derechos irrenunciables para todos.